Muy bendecidos y muy buenas noches a todos los queridos hermanos. Nuevamente aquí como todos los miércoles, trayendo un estudio precioso que te hará crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Jesús una vez dijo en Juan 5:37, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Y después añade y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Amén. En la noche de hoy, pues vamos a continuar con el estudio que hemos estado haciendo acerca de las cartas paulinas, y en esta noche es la segunda parte del tema o de la carta a los Gálatas. Este es el segundo estudio y vamos continuando esa carta de Pablo, donde a medida que la estamos estudiando, no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, pero estamos estudiándola y nos damos cuenta que indudablemente la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, que ya ustedes saben los pueblos que figuraban entre esas iglesias de Galacia, eran Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Y en esas 4 regiones, las cosas que Pablo enseñó a través de esta epístola fueron cosas muy poderosas. Mire, a esta epístola se le conoce como una cátedra doctrinal de la libertad que tenemos en Cristo. Además de eso, también a esta carta se le conoce como el manual de una vida cristiana y de otorgamiento de las cosas que Dios nos concedió, como por ejemplo, los 9 dones que Él encerró en el paquete, por así decirlo, para el cristiano que es espiritual, que en estudios anteriores, ¿se acuerdan ustedes cuando el pastor Nerio nos habló acerca de los frutos del espiritual? Porque los dones del Espíritu donde se manifiestan es en el espiritual. La palabra que siempre se usa en griego para describir eso es neumáticos. La palabra neuma es espíritu, la palabra neumático o teumático es espiritual, ¿ve? Y en esas personas espirituales se dejan ver esos 9 dones del Espíritu. Esto también se conoce como, la carta de Gálatas se le llama un seminario paulino. Y en este seminario paulino se nos enseña cómo vivir de verdad la vida en el Espíritu, aun cuando tenemos arraigados en nosotros las obras del viciado viejo hombre. Todos hemos notado que el viejo hombre está con nosotros, que está viciado y que si usted no lo vela, muerde al vecino, ¿verdad? Es como un perro que usted lo tiene con el collar y lo tiene que velar. Amén. Así que el deseo nuestro en esta noche es que esta información le pueda hacer crecer a usted un poquito más. Bien. Entramos a la parte interna gracias Sandy, a la parte interna del panfleto, y hoy vamos a comenzar con Gálatas capítulo 2 versículo 11, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Y Gálatas 2:11 es un tema, una temática que se ha utilizado en muchas plataformas, porque fue la oportunidad donde Pablo se encontró con Pedro en Antioquía. Todos aquí sabemos qué era Antioquía, ¿verdad? Antioquía fue la ciudad en donde por primera vez a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. Es decir, que Antioquía se le conoce como la cuna de la cristiandad en ese aspecto. En el aspecto de que por primera vez los cristianos se llamaron así en ese pueblo, ¿no? En Antioquía ocurrió algo bien poderoso, y fue que Pablo se encontró con Pedro, y ya Pablo venía observando a Pedro por un tiempo, porque Pedro había adoptado un estilo de vida que no estaba muy bueno. No estaba muy bueno. Pedro había gustado de cómo los gentiles comían, y algunas de las costumbres de los gentiles a él le gustaron. Parece que eso fue lo que sucedió, y entonces pues él empezó a comer con los gentiles. No es que eso sea nada malo. Usted puede comer con los gentiles si usted es judío, siempre y cuando no lo vea otro judío a usted.
Si a usted lo ve otro judío, entonces usted va a tener problemas, porque le va a decir a Dios, pero ¿y qué hace este comiendo de esta forma? Y Pedro pues se juntaba con los gentiles, comía con ellos. ¿Y qué pasa? Parece que Pedro como que, no sé, bien adentro parece que entendía que eso no mata a nadie. Usted sabe que a Pedro Dios le enseñó un lienzo 3 veces, un lienzo que bajó del cielo, y en ese lienzo habían animales de toda especie, incluyendo animales que los judíos no podían comer. Yo presumo que allí estaba metido el cerdo. Y entonces, cuando Dios le muestra esa visión a Pedro, le dice, levántate y come, y Pedro le dice, yo no puedo comer eso porque yo jamás he comido cosa inmunda. Parece que cuando le llegó esa visión todavía Pedro no andaba con los gentiles. Pero después de un tiempo, pasó un tiempo y Pedro comenzó a juntarse con ellos. Y entonces, ese no era el problema, porque no había problema con eso. El que come, Pablo dice que para Dios come, y el que no come, para Dios no come. El problema fue que aunque Pedro hacía eso, Pedro obligaba a los gentiles a guardar costumbres judías. Entonces ahí usted ve a una persona que está procediendo a un nivel de hipocresía, ¿no? Diga hipocresía. ¿Usted sabe lo que significa hipócrita en griego? Es la palabra que se usa para artista. Hipócrita en griego es artista. ¿Y un artista qué es un artista? Una persona que protagoniza un papel de algo que no es, ¿sí o no? Por eso a los artistas se les llama, los artistas son hipócritas en el idioma griego. ¿Verdad? Entonces, Pedro pues se constituyó un hipócrita porque cuando estaba con los gentiles comía con ellos. Pero luego cuando venían los de parte de Santiago, de allá de Jerusalén, cuando él los veía que venían, entonces él tiraba la piedra, escondía la mano y se portaba muy bien. Entonces Pablo empezó a ver eso, empezaron a contarle. Y Pablo entonces cuando se encontró con él en Antioquía lo corrigió por ese comportamiento. Fíjense, Pablo no corrigió a Pedro porque Pedro comía con los gentiles. No. Pablo corrigió a Pedro porque Pedro obligaba a los gentiles a judaizar. Ese fue el crimen. Pablo nunca censuró a Pedro porque comía lo que comen los gentiles, porque ya Pablo sabía que el que come para Dios come, el que no come no come, el que guarda el sábado para Dios lo guarda. Ya no hay ese tipo de diferencia. Pablo entendía que de los dos pueblos ya Dios había hecho un pueblo, ¿ok? Ahora, en la carta de Gálatas usted va a encontrar que cuando Pablo expresa lo que es la ley, que ya vamos a entrar en eso, Pablo explica y Pablo dice, mira, si tú vas a vivir por ley, tienes que guardarla al pie de la letra. Pero no me vengas a decir que vas a guardar 2 o 3 mandamientos de la ley y el resto los vas a tirar a la basura. No, así no podemos. Es como cuando usted se dedica a algo, ¿verdad? Si usted se acuerda cuando usted se enamoró, que su novia, si usted es hombre o si usted era mujer, su novio le exigía todo el tiempo. No, es conmigo o con ninguno, es conmigo o con ninguna, ¿sí o no? Porque nadie quiere las cosas a medias. Pues Dios tampoco quería eso. Y Pablo explicó esto en Galacia, que lo vamos a ver durante el estudio. Ahora, Pedro fue corregido por Pablo por esta situación, que era una situación bien fea, porque los judíos se habían enterado y los gentiles habían recibido de Pablo una enseñanza y Pedro en cierta forma los conturbó con esto. Como cuando usted oye un predicador aquí en el púlpito que viene y dice una cosa y después se separa otro predicador y viene y dice otra, usted va a decir entonces, ¿a quién le vamos a creer? Por eso es que en un púlpito de gracia la palabra tiene que salir clara, la palabra tiene que salir diáfana, tiene que salir como jaspe, clarita. No pueden haber lagunas, no pueden haber inseguridades, porque en el momento que un pastor abra su boca y ponga en cuestión su salvación o ponga en cuestión algo que tiene que ver con lo del pacto que a usted se le ha explicado, usted se va a turbar. También usted corre el peligro
de que una enseñanza lo extravíe a usted. Y entonces usted dice, no, a mí me enseñaron esto y me gustó porque el pastor fulano dijo esto. Por ejemplo, hay iglesias que han enseñado y ministerios que han enseñado que el pecado fue quitado. Entonces, cuando a ti te dicen que el pecado fue quitado, no existe el pecado. Entonces tú comienzas a descuidarte y comienzas a vivir una vida donde, como se te dijo que el pecado fue quitado, pues tú de momento caes en otro evangelio. Fíjate. Pero entonces aquí se te dice ¿cómo? Aquí se te dice que el pecado de Adán fue quitado por Jesucristo. Ahora decimos que tú fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha a mano y tu espíritu está perfecto y ahí el pecado no tiene cabida. Pero entonces, ¿qué más dice el apóstol Pablo en Romanos 6? Dice que el pecado fue encerrado, ¿dónde? ¿Dónde? En la carne. Entonces, ¿dónde está el pecado? Anda con nosotros. Es bien amiguito de nosotros. Por esa razón, cuando Pablo decía el pecado fue quitado, Hebreo es el que dice que él para siempre quitó el pecado de en medio. Ese era el pecado que impedía que tú tuvieras una relación con Dios. Que ese Jesucristo lo quitó porque ese fue el que puso Adán. El primer Adán lo puso, el postrer Adán lo quitó. Pero entonces Pablo no, Pablo te dice, mira, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. Pablo dice, mira, no seas un instrumento para el pecado. Pablo le dijo a Timoteo, no participes de pecados ajenos. Pablo le dijo a Timoteo, esas son las mujercillas cargadas de pecado. Y tú encuentras la palabra pecado en su vocabulario del tiempo, pero hay que saber aplicarla. A tu espíritu el pecado no llega. Al hombre interior tuyo que fue santificado, el pecado no llega. Pero en el hombre exterior hay que velarlo. Entonces, en un púlpito de gracia, se te tiene que enseñar esto así de esa forma para que tú entiendas la verdad espiritual y para que tú entiendas la consecuencia carnal que puede tener una enseñanza que no está bien presentada. Fíjate. Y entonces tú aprendes a cuidarte, aprendes a tener cuidado de ti mismo. Eso fue lo que sucedió con Pedro. Y obviamente Pedro recibió la corrección. También quiero decir que Pedro, acuérdense, Pedro no era un tipo universitario de Harvard. Él no estudió en Princeton. Él no estuvo en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. No, Pedro era un pescador. Era uno de los 12 discípulos del Señor. Y la Biblia dice que ellos en su gran mayoría eran hombres del vulgo. Diga vulgo. Y el vulgo, pues es simplemente gente común y corriente, gente sencilla. Pero uno que otro, pues obviamente eran personas que eran capacitados. ¿Ves? Ahora, a Pedro tú no le podías exigir lo que se le exige a Pablo. A Pedro Dios no le podía dar el ministerio que le dio a Pablo. A Pedro Dios le dio un ministerio para predicar el evangelio, un ministerio y un poder que le dio para expresar el poder de Dios en todas las cosas. En su vocabulario había el testimonio del evangelio de Jesucristo. Pero si tú querías oír sabiduría predestinada, posiblemente con Pedro no ibas a recibir tanto como ibas a recibir con un Pablo. ¿Ves el punto? Y cuando digo esto, lo digo con cuidado, porque a nosotros nada nos da derecho a menospreciar a un apóstol por otro. Cuando tú empiezas a menospreciar a un apóstol y a valorar a otro, lo que va a suceder entonces es que tú caes en lo que la Biblia dice que es carnal. En Corintios, cuando entremos a Corintios, usted va a ver que los corintios eran carnales porque unos decían, yo soy de Pedro. Otros decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. ¿Ves? Había gente con diferentes grupillos y se identificaban con lo que le llaman cliques. Sí, entonces eso no podía existir en la iglesia y Pablo dijo, ustedes son carnales cuando andan haciendo esas cosas. Aquí nosotros abrazamos la doctrina pedrina con cuidado y abrazamos la enseñanza paulina como gentiles que somos, ¿no? Abrazamos los libros proféticos, usamos lo de Santiago, usamos lo de Juan, usamos lo del otro, pero obviamente siempre tenemos claro el evangelio de Jesucristo, ¿sí? Así que ya con eso
dejamos a Pedro y a Pablo quietecitos ahí. Entendimos todo, ¿verdad? Bien. Ahora aquí, esto que vamos a presentar ahora se llama argumentos presentados por Pablo. La iglesia de Galacia fue una iglesia que sufrió unas consecuencias doctrinales. Fíjese, en Galacia hubieron unos aires de doctrinas, unos vientos de doctrinas, donde los gálatas abandonaron una cierta forma de creer que les habían sido enseñada por Pablo y de momento comenzaron a cambiar su doctrina y comenzaron como a mezclarla con otra cosa que Pablo le llama otro evangelio. Entonces ahí tenemos que mirar con cuidado porque ahí hubieron muchas influencias. ¿Usted ha visto esas iglesias que hay muchas influencias? Que uno piensa de una forma, el otro piensa de otra, la otra piensa de otra. Entonces usted oye todas esas influencias. Cuando usted empieza a escuchar todas esas influencias, usted se turba y usted dice, ¿cómo será en realidad? Usted empieza a pensar, ¿no? Por eso es que es bueno que en un ministerio se honre la doctrina tal y como está implantada. Mire cómo dice Gálatas, el capítulo 3, versículo 1 al 5, porque aquí el tópico es por fe o por ley. Mira qué sencillo lo pone el apóstol Pablo. Oh Gálatas insensatos. Hay una versión del 95 que le cambiaron la palabra insensato por estúpidos. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinó, hay otra palabra un poquito más antigua que dice embrujó. Y embrujar es enredar a alguien con algún tipo de sortilegio. ¿Sí? ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí está el primer punto. Cuando usted dice, ven acá, ¿cómo es que llega el Espíritu del Señor a un creyente? ¿Cómo es que llega de acuerdo a esto? Mira, llega oír con fe. ¿Sabe lo que es oír con fe? Oír con fe es oír y creer. Cuando tú oyes con fe, tú oyes y tú crees lo que estás oyendo. Y la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Cuando se está hablando la palabra de Dios, tu oído se va a abrir por el Espíritu y tú vas a entender. Cuando se está hablando la palabra de Dios. Cuando no se está hablando de la palabra de Dios, tu oído va a ser dañado. Por eso hay un verso por ahí que dice que unjamos nuestros oídos. A lo que se refiere, tienes que filtrar lo que estás oyendo. Tienes que tener cuidado con lo que estás oyendo. Entonces luego les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esta expresión de comenzar por el Espíritu y terminar por la carne, usted la tiene que ver idénticamente identificada con el verso anterior que decía, por el oír con fe o por las obras de la ley. Oír con fe es estar en el Espíritu. Obras de la ley es estar en carne. Aquí no está hablando de carnalidad. ¿Ok? La iglesia de Galacia el problema que tenía era doctrinal. La iglesia de Corinto el problema que tenía era moral. ¿Ok? Aquí no había un problema moral, pero cuando a desviarte de la palabra, eventualmente la mala doctrina te lleva a la inmoralidad. Hay ministerios que han empezado bien con buena palabra, a medida que la palabra comienza a torcerse, sus ministros y su feligresía comienzan también a torcerse y ese ministerio puede terminar en una confusión de inmoralidad. Es bien sencillo. El que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. ¿Ok? Y estas son palabras mayores, esto que estoy hablando. Ahora, versículo 5. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En fin, este primer renglón, la enseñanza paulina aquí a los Gálatas es, mira,
se trata de oír y de escuchar y de creerlo, aceptarlo. Cuando la palabra de Dios a ti te dice algo, tú no tienes que darle vuelta. Hay cosas que son unas verdades fundamentales, unas verdades que están en la palabra, que son ya precisas, que cuando la palabra te lo dice, no le busques punta. Es eso. Por ejemplo, la palabra dice en Gálatas 3:9, dice que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿cuáles son los que son de fe? Los que oyen y los que creen. Esos que oyen y creen serán bendecidos, igual que lo fue el creyente Abraham. ¿Qué fue con Abraham lo que pasó? Que oyó que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Empaquetó todos sus motetes y se fue, y aunque se tardó un tiempo, vio la gloria de Dios. Entonces Dios ahora lo utiliza a él para identificarnos a nosotros. Mire el paralelismo que está usando Pablo, que envuelve a Abraham en el asunto. El segundo renglón en su panfleto precisamente habla de Abraham como ejemplo. Mire cómo dice el verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjate, los que creen como creyó él, la Biblia te llama un hijo de Abraham, cuando tú crees como él. Por eso cuando Dios te dice algo, no lo dudes. Mézclalo con fe, créelo y agárralo. Esto es mío. Especialmente si la palabra te lo dice claro. No vayas con rogativas ni con... No, lo creo, lo acepto, lo dice la palabra, ahí está. Y obviamente el verso 9, que lo volvemos a repetir, que dice que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, vamos a entrar a lo que se llama la ley estaba limitada. Porque ahora los que se justificaban por las obras de la ley, Pablo establece y dice que esa ley estaba limitada, no tenía todas las provisiones. Fíjate, en la ley no había provisión de misericordia. En la ley decía, el que maldiga al padre y a la madre, muera irremisiblemente. El que decía, la mujer que se encuentre en adulterio, sea apedreada. El hombre que se encuentre adorando a otros dioses, apedradas con él, porque no tendrás dioses ajenos, sino solamente Jehová tu Dios. Estaba claro, no había provisión, no había misericordia en la ley. Con la ley era así y así. La ley de Moisés era como las cámaras estas que pusieron en las luces rojas. A menos que llames a Alex Hanna. Llámame a mí. En esas luces la cámara no tranza contigo. Si te pasas de la línea, te tira la foto. Y después te mandan el link donde se ve tu carrito corriendo, pasándose la luz. ¿Qué le vas a decir tú al juez? Son 158 que duelen muchísimo. A mí me dieron un par de veces con eso. Mira qué cosa tremenda el versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque en la ley no hay provisión. Por eso que estás bajo maldición, porque la ley no tiene perdón, no hay provisión para perdón. Entonces dice, pues escrito está, maldito es todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que no permaneciere. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Fíjate, desde el principio allá en el libro profético se había dicho, el justo por su fe vivirá, por la fe de Dios. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley era todo de hacer y hacer. En la gracia no es hacer, en la gracia es oírlo y creerlo, oírlo y creerlo. Eso es todo. Qué facilito es en la gracia, ¿verdad? Pastor, ¿eso significa que yo me puedo convertir en un vago de 7 suelas? No. Eso lo que significa es que en cuanto a tu justicia, tú estás oyendo y creyendo, porque ya Jesús entregó el paquete completo. Ahora, se espera de ti que esa fe que tú profesas comience a producir unas obras dignas de esa fe que tú dices que está en ti, ¿no? Y se empieza a ver. Ahí es que empiezan los frutos del Espíritu. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Obviamente, Él murió en ese madero por nosotros. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, aquí comienza ahora una revelación, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y fíjese, todos los gentiles ya alcanzaron la promesa. ¿Cuál es la promesa del Espíritu Santo? Que se había prometido que después que Jesús fuera, Él iba a venir y iba a hacer morada en nosotros. Usted es partícipe de la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora dentro de usted en su espíritu. Está unido con su espíritu. Esa es la promesa. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, o sea, firmado ya y aprobado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas todas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes. Porque si vamos a las simientes de Abraham, Abraham tuvo 2 hijos, ¿verdad? Pero la simiente que estaba hablando aquí no era la de Abraham en el aspecto lomos de Abraham, sino que era la promesa que se le hizo a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que se le hizo a Abraham? ¿Alguien que me diga? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a Abraham lo llevaron de noche, ¿a dónde? A ver el cielo y le dijeron, ¿tú ves las estrellas? ¿Las puedes contar? Así será decir. Después lo llevaron por un día al mar y le dijeron, ¿ves la arena? ¿La puedes contar? Pues así va a ser tu descendencia. Esa es la promesa. Uno de esos granos de arena era usted y soy yo. Qué lindo, ¿ah? Una de esas estrellas era usted y soy yo. El cumplimiento de esa promesa a Abraham. No dice a la simiente, sino hablase de muchos, sino de uno, y a uno tu simiente, la cual es Cristo. Verso 16. Ahora mira el 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después, oye esto, no lo abroga, no lo cancela para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. ¿Qué vino primero, la ley o la promesa? La promesa vino primero con Abraham, porque Abraham fue 400 y pico, 30 y pico de años antes de que llegara la ley. Cuando la ley llegó, ya había una promesa que lo cubría a usted y me cubría a mí. Mira qué cosa tremenda, ¿eh? Y entonces la ley, vamos a ver ahorita que la ley en realidad no estaba en el panorama. La ley es que fue añadida. Vamos a ver. Dice, versículo 18 o 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí lo tienes. ¿Fue qué? Fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, fue añadida a causa del mal comportamiento que tenía la gente. Dios la añadió para que hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, que era antes de la ley, ya lo entendimos. ¿A quién se le hizo esa promesa? A Abraham. Y esa simiente de que se le estaba hablando era ¿quién? Era Cristo. ¿Sí? A veces uno se turba porque a Abraham le prometieron un hijo que le nació de Sara, que estaba bien viejita, y Abraham se acostó con Agar, la esclava, pensando que era con ella el asunto, y salió un Ismael que todavía hasta el día de hoy le están haciendo la vida imposible. Pero después nació un Isaac, que era el hijo de la promesa, pero ese era el hijo de la promesa para Abraham y Sara. Pero la simiente que está hablando aquí no es Isaac, la simiente era Cristo. ¿Ok? Entonces dice, y fue ordenada por medio de ángeles la ley en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, si la ley fue dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo, ¿bajo qué? Fíjate que si no hace esto, entonces Jesucristo no podía llegar. Porque Jesucristo vino ¿a qué? El Cordero vino ¿a qué? A quitar el pecado del mundo. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Para que la promesa es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Versículo 23. Pero antes de que viniese la fe, estábamos ¿qué? Confinados bajo la ley. Confinados es que estábamos presos. ¿Ok? Estábamos encerrados bajo la ley. Encerrados para aquella fe que había
de ser revelada, versículo 24, de manera que la ley había sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto es un acto también, que cuando usted lee todos los que son bautizados en Cristo, esto Pablo lo explicó con más detalle a la carta a los Romanos, en el capítulo 6, cuando dijo que tú y yo fuimos bautizados en su muerte y fuimos resucitados juntamente con él. Aquí en Gálatas, él simplemente lo habla así. Qué bueno que nosotros tenemos a Gálatas y tenemos a Romanos, ¿sí? Entonces dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, mira el verso 28, que aquí es donde se unifica el pueblo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿cuánto? Uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham. Ahí está la promesa cumplida. Cuando Jesucristo viene y entonces somos crucificados con Él y resucitados con Él, ahí se cumple la promesa de Abraham que dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, por la promesa de Abraham, que era Jesucristo. Qué sencillo esto, ¿verdad? Empieza profetizándoselo y aquí lo cierra manifestando a Jesucristo ya crucificado y resucitado, y a ti y a mí identificados con Él. Qué cosa tan tremenda. Mire, esto es una carta maestra, ¿oyó? Esto es una carta maestra. Vamos a ver otras aclaraciones del apóstol Pablo acerca de la herencia. Este es bien importante. Mira qué interesante es este pasaje. Pero también digo esto. Entre tanto que el heredero es niño, aquí arriba te habló de los que iban a heredar la promesa, ¿verdad? Acuérdense, esto es una carta. Cuando esto le escribieron, esto no tenía capítulo ni versículo. Así que cuando usted entra a este renglón, que es el capítulo 3, verso 1, o el 4:1, es la continuación. Mira que dice, también digo esto, dice Pablo, habiendo ya entendido lo de Abraham. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ese es Jesús, cuando nació de María, ¿no? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Diga, adopción. Fíjate, hasta el momento del advenimiento de Jesucristo éramos huérfanos, por no decir bastardos. Pero éramos huérfanos, no sabíamos quién era nuestro padre. Alguien que me diga por qué estábamos así en esa expresión. ¿Por qué? Porque hubo un primer Adán, ¿se acuerdan? Que hizo allá un adulterio en el Edén, ¿sí? ¿Sí? Adán fue el que lanzó a la raza humana al pecado, ¿sí o no? Romanos 5 dice que con un solo pecado Él te quitó el título de hijo. Mira qué cosa tremenda. Entonces Jesús tiene que venir y cuando Él hace ese sacrificio, Pablo explica aquí y dice que por ese sacrificio es que tú y yo recibimos el espíritu de adopción. Vuelves nuevamente a tener un padre. Mientras Cristo no había llegado y después que Adán se manifestó, todos estábamos huérfanos, estábamos encerrados, estábamos confinados en una prisión, hasta que Cristo llegó. No solamente te adoptó, sino que también te libertó, te abrió las puertas y te sacó de la cárcel donde tú y yo estábamos metidos. Estábamos en una cárcel porque no íbamos a poder salir de ahí. El único que pudo abrir ese portón, el único que pudo abrir ese cerrojo, esa cerradura, fue Jesucristo después de la muerte y la resurrección. Ahí Él dijo, mira Juan, ahora yo tengo las llaves. Juan lo vio con las llaves, porque Él fue el único que pudo abrir el portón para sacarte a ti de donde tú estabas confinado. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Y mira, esto es Pablo a los Gálatas que se lo explica. Aquí tuvo que hablar duro. ¿Sabes por qué?
porque el pueblo se había apartado, se había dejado engañar y se habían ido a buscar otro evangelio. Él se lo dijo: estoy maravillado con ustedes, que en tan poco tiempo ya han dejado lo que yo les he enseñado para seguir otro evangelio. Estaban en otro evangelio. ¿Por qué? Porque no era lo que Pablo les había enseñado. Mira qué cosa tremenda. Versículo 5 o el 6. Dice 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, ahí está hablando de predestinación. Tú no fuiste que lo conociste. Él te conoció a ti desde antes de la fundación del mundo. Más bien, dice, dio como una frenada ahí. Conociendo, y después dijo, no, más bien, habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hasta aquí, un estudiante interesante que me diga qué era lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia. Que estaban volviendo ¿a qué? A los sacrificios, estaban volviendo a las obras de la ley, estaban volviendo a las obras de justificación. ¿Tú has visto cristianos por ahí que hacen cosas para justificarse? Una vez el profeta dijo: hay de aquellos que salen a buscar consejo y no consejo mío. Hay de aquellos que salen a buscar cubierta y no la cubierta mía. A buscar consejo y no consejo de mí. Fíjate, el único consejo que tú necesitas es el de la gracia. Ese es el consejo que te hace bien. Y la gracia lo único que hace es que te entrega un producto terminado, un producto consumado, un producto completado, donde ya tú eres justificado por la fe. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Hay gente que quieren, es que yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo para acercarme. Tú no tienes que hacer nada. Tú lo que tienes que creer con fe. Eso es todo. Porque ya Dios lo hizo todo por ti. ¿Sabes qué? Tú no puedes. Tú no podías y tú no podrás. Quien pudo fue Él. Quien lo hizo fue Él, porque sencillamente tú no puedes. Diga, yo no puedo. Ahora aquí le entra con las costumbres. Mira el verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿A qué te suena eso? A las 7 fiestas de Jehová. ¿Se acuerda que habían 7 fiestas? No, la fiesta de hoy. Ahora es el año tal, la fiesta tal. Ahora es el mes tal, hay que hacer la paz. Ahora viene esto, ahora viene aquello. Y hay pueblo que anda así todavía. Es el mes de esto. Hoy es el mes de aquello. No voy a decir palabras claves, pero hoy es el mes que hacemos esto. Hoy es el tiempo que hacemos aquello. No. Cuando tú vives por fe, tú no guardas días, tú no guardas años, tú no guardas semanas, tú no guardas meses. Cuando tú vives en la gracia, cuando tú vives en la libertad, todos los días son idénticos para ti. Los 365 días son igualitos. Y si estás en el calendario judío, los 360. ¿Ok? El de ellos cuenta 5 menos que el de nosotros. Verso 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Mira, se pone como ejemplo. Porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo les recuerda cómo llegó a Galacia enfermo. Unos piensan que era lepra, otros piensan que tenía los ojos dañados de la visión en Damasco, porque una vez él escribió una epístola y dijo: mirad con cuán grandes letras os escribo. Parece que escribía letras con una crayola. Entonces no sabemos con exactitud, pero cuando Pablo llegó a ellos, llegó con una enfermedad en su cuerpo, sea cual sea, no vamos a entrar en detalle. Y entonces él les dice: no me despreciasteis. Eso, ¿verdad? Nerio, eso suena como a lepra. Porque tú sabes que un leproso, mira lo que dice más abajito, y ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais?
Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubieseis sacado los ojos para dármelos. ¿Eso es lo que dice? Eso lo dije de mi mente. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros. Ahí está hablando de los que los estaban desviando. Hay gente que a veces te enseña alguna cosa rara y lo que quieren es sacarte de la firmeza que tú tienes en Cristo. Tú sabes que hay una forma bien sencilla de tú saber si tú estás en una buena doctrina. Si Jesucristo es el centro de tu doctrina. Si tú no das un paso, una movida sin Jesucristo en el centro, esa es la doctrina perfecta, fíjate. Cuando viene una doctrina, no, eso fue Jesús allá, yo no sé qué, y empiezan a menospreciar a Jesús, cuídate que hay muerte en la olla. Versículo 19, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de partos hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Aquí empieza algo poderoso. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Por qué? Porque Abraham fue y se acostó con ella para que ella diera luz. Eso es una obra de carne. Mas el de la libre vino por la promesa. ¿Por qué el de la libre fue por la promesa? ¿Alguien que me diga? Porque Sara era estéril y era viejita. Sara estaba en sus 90 años. Imagínate. No paría ni por obra del Espíritu Santo, pues parió por obra del Espíritu Santo. Estéril. Lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son 2 pactos. Oye, aquí se pone profundo ahora. Aquí te dice ahora que Agar es un pacto y Sara es otro pacto. Mira, trata de ver esto conmigo. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Por qué dice que el monte de Sinaí da hijos para esclavitud? Porque del monte Sinaí fue que vino la ley de Moisés y esa fue la que metió a todo el pueblo en esclavitud. Pastor, ¿y fueron los 10 mandamientos que metieron a Israel en esclavitud? No, los 10 mandamientos son una cosa. Las leyes y las ordenanzas impuestas para la carne hasta el tiempo de reformar las cosas, esas son otras. Esas fueron las cosas que esclavizaron al pueblo. Los 10 mandamientos son el corazón de Dios. Amarás al Señor tu Dios. Eso no ha cambiado. Eso no lo podemos botar a la basura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no lo podemos botar. Pastor, ¿y el del sábado? Acuérdate de guardar el sábado. Eso tú no lo puedes votar, porque todos los que han entrado a Jesucristo están en el reposo. Reposaste de todas sus obras, como Él reposó de la suya. Mira qué cosa tan tremenda. Pero de los mandamientos de la ley, no, ahí tienes que cuidarte. Hay gente que a veces me piensan que los 10 mandamientos son la ley de Moisés. No, los 10 mandamientos son la ley de Dios. Y esos, dice Jeremías, que ahora están escritos en tu corazón, esos mandamientos. Están en tus mentes. Esos mandamientos todavía siguen contigo. Ese es el corazón de Dios. Pero las ordenanzas impuestas de la ley, eso no, eso yo no lo quiero ni ver. Eran 613. Imagínate tú, 613. ¿Tú te acuerdas que uno de los mandamientos decía, no adulterarás? No, pastor, ya se lo botaron a la basura. ¿Quién dijo? Eso está escrito en tu corazón para que seas fiel a tu esposa, a tu esposo, pero mayormente para que seas fiel a tu Dios. Los 10 mandamientos son el corazón de Dios. Te lo voy a repetir. Los 10 mandamientos son el corazón mismo de Dios. Las ordenanzas de la ley, eso es otra cosa. Esa es la ley de Moisés. ¿Ok? Ese como que te cayó un poquito, te apretó ahí. Versículo 27.
Está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama, tú que no tienes dolores de parto, porque aún más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había sido nacido según el Espíritu, así también está la cosa ahora. Oye, 30. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Oye, qué clase de alegoría, ¿verdad? ¿Qué clase de alegoría les enseña Pablo? Mira, tiene que hablarle eso a una iglesia que se estaba desviando. No había otra forma de decírselo. Tenía que decirle estas cosas. Amén. Puntos sobresalientes discutidos. La herencia ya dada se obtiene mediante el conocimiento y oyendo con fe. El guardar las ordenanzas y días de la ley, ya eso no va. Abraham y sus dos hijos, la promesa y el esfuerzo, la libre y la esclava. Claro, ¿verdad que eso está claro? Dos mujeres representando ¿qué? Dos pactos. Dos mujeres, una representando a la Jerusalén actual, oye, que está en esclavitud. La Jerusalén actual está en esclavitud. Y después presentando a la otra, que es la Jerusalén que viene del cielo, que es la Jerusalén libre. Qué cosa tan tremenda, ¿eh? Para el próximo tema, la parte 3 de este precioso libro de Gálatas, esta carta, estaremos hablando de la libertad en Cristo, de la circuncisión y de los frutos de la carne, que se les conoce como los 18 perritos de Gálatas. La semana que viene vamos a hablar de los perritos. Bendecidos son en esta noche. Muchas gracias por la atención prestada y bendecidos son todos.